contados por distrito, primera definición después del planteo judicial de algunos partidos de la oposición y el peronismo y demás. Recuerden que están los dólares subiendo con tensión cambiaria manifiesta, explícita, con un blue casi arriba de 1.530, el contado con liquidación muy cerquita de los 1.600, 1.590 a esta hora. 535 el blue y 1.515 el mamita. El oficial. Y ahí tenés 1.593 y ni más lejos el contado con liquidez. Bueno, o sea, estamos en una especie de rebaja, de evaluación del peso del 2% mensual. Diario. Y el dólar tarjeta llegando a los 2.000 casi, ¿eh? Bueno, porque es el dólar efectivamente que acompaña al oficial, efectivamente. Insisto, con bonos que están rebotando, con acciones que están creciendo, todo esto por la famosa recompra eventual de bonos, que se supone va a generar un atractivo en los bonistas, en los que tienen los bonos, que cobrarían antes por esos bonos que vencen en 2030, 2031, 2035, en fin. Bueno, a todo esto, mientras tanto, se confirmó que le intervino la fiscalización a Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente. Y se la intervinieron utilizando al PRO. A ver, ¿qué pasó en las elecciones del 2023? La fiscalización, entre comillas, no fue buena. Macri y Patricia Bullrich lo apoyan a Javier Milei y le garantizan una nueva fiscalización y vino el triunfo libertario cuando la avalancha era inexorable. Ahora parece que sucedió lo mismo porque los del PRO se retrajeron de fiscalizar en la elección del 7 de septiembre y ante los resultados, ¿qué dijeron? Fue por culpa de la fiscalización. Santiago Caputo, que ahora es el nuevo amigo de Cristian Ritondo y Diego Santilli, como antes ellos dos eran los mejores amigos de Sebastián Pareja y Karina Milei, ¿qué hacen? Bueno, vamos a acomodar esto. Se sentaron, le tomaron examen entre José Luis Acevedo, que es la mano derecha de Diego Santilli, y Sebastián Brown, un hombre que está viendo cómo se distribuye el dinero de los 40.000 pesos por fiscal que van a pagar para saber a dónde lo van a poner. ¿Y quiénes rindieron examen? Todos los coordinadores libertarios de los municipios más importantes de la primera sección electoral, La Matanza incluido. ¿Por qué? Porque ahí quiere Santilli achicar la diferencia, en estos dos lugares. Primera sección electoral, Corredor Norte y Oeste. Correcto. Y La Matanza. Bueno, en Córdoba un adolescente de 16 años murió mientras comía en su casa, se atragantó, 16 años. Y en Córdoba se descompensó mientras jugaba al fútbol en San Francisco, un chico de 30 años. Es el cuarto caso en un mes y medio. Sí, tremendo. Muerte súbita, se supone, hay que ver si tenía algo congénito, está siendo materia de investigación. Bueno, mientras tanto hubo un femicidio en el barrio Loyola Norte, en Santa Fe Capital. La víctima, una mujer de 45 años, identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa. Su expareja interrumpe en la vivienda de Neuquén al 6800, la ataca con un cuchillo, huye, todo delante de los hijos que intentaron defenderla. Están buscando al sujeto que es la expareja. Hay mucha conmoción, Santa Fe Capital. Mientras tanto, un hombre de 36 años y una mujer de 22 fueron asesinados a balazos el lunes por la tarde en Reconquista, norte de la provincia de Santa Fe. Una de Vicentín, si ustedes quieren. Ciudad cabecera del departamento de General Obligado. Aparentemente este doble homicidio habría sido ejecutado por la expareja de Carol Muñoz, de 22 años, que fue la asesinada, una de ellas. El otro, Martín Amílcar Blanco, de 36. Martín, ¿cómo le va? Gusto de tenerlo. Muy bien. Un verdadero placer. Al contrario. ¿Qué calidad democrática tiene la Argentina, la región? ¿Hay una discusión sobre la democracia occidental como la concebimos? Sí, hay una discusión. En las últimas décadas, la preocupación central de los analistas y muchos actores de la política es lo que se denomina la erosión de la democracia. Esto quiere decir que el peligro que tiene la democracia ya no es el quiebre de golpe, un día salen los tanques a la calle y la democracia se murió, no existe más, sino que se va desgastando de a poco. Una serie de medidas que muchos
gobernantes van tomando de a poquito, casi sin darnos cuenta, y eso va lastimando mucho la calidad de la democracia. Es un poco como el colesterol, que parece que no pasa nada porque no hay grandes síntomas o no hay fiebre, pero sin embargo eso va generando en la salud del sistema unas deficiencias que después, a la larga, pueden ser terribles. Ustedes hicieron un planteo de Poder Ciudadano respecto a la causa Andis, ¿no es cierto? Exactamente, son querellantes. ¿Esa causa en qué estado está? Ahora seguimos de filosofía, digamos, pero en términos de coyuntura, ¿en qué estado está? Bueno, el juez nos aceptó, Poder Ciudadano, en algunas causas se pide a los jueces presentarse como querellante, como un soporte de la sociedad civil, para ver qué está pasando. No es la única causa en la que Poder Ciudadano es querellante, también lo somos en la del barco Bandido, por ejemplo, la de Insaurralde y en otras. Que ahora están acelerando las pericias. Sí, en este caso en particular. Bueno, no importa, los casos en buena hora. Sí, en este caso de la causa Andis, el juez Casanelo aceptó nuestro pedido y bueno, la causa recién está empezando. Ahora, después de los múltiples allanamientos, en algún momento se especuló con que iba a haber medidas. Lo que pasa es que ahora tienen que analizar todos los contratos. Vos pensá para ver si realmente hubo sobreprecios, si se pagó de más. ¿Y si Españolo hubo nunca fue coimas? arrepentido en este caso? ¿Nunca habló tampoco? No. ¿Presentó ya a sus abogados? ¿Defensor Sí. público tiene, no? Tiene defensor público. Todo raro, ¿no? Bueno, Martín, ¿en qué puntos llegamos a la elección del domingo? ¿Cuán trascendente crees que es? ¿O es más determinante, independientemente de un diputado más, un diputado menos, un senador más, un senador menos, que haga la política, los actores, los que tienen gestión, los gobernadores, el presidente, etcétera, el día después? Las dos cosas, porque una cosa depende de la otra. Por supuesto, siempre en una elección es una competencia y siempre hay alguien que gana, actores que ganan y actores que pierden. Eso tiene un valor en sí mismo. Después los resultados se transforman en lugares institucionales, en diputados, en senadores, y eso, como sabemos, cuenta mucho a la hora de poder el gobierno pasar su agenda o no. Así que lo institucional, no solamente la competencia, sino también lo institucional, tiene un valor. Desde un punto de vista más sistémico, más general, aparece lo que vos decís y que se está comentando en estas últimas semanas. Las expectativas están puestas en cómo van a reaccionar los actores el día después o el mismo día, ¿no es cierto? Hay una discusión sobre cómo se presentan los resultados porque eso un poco setea quiénes van a estar del lado de los ganadores y los perdedores, pero lo realmente importante es qué interpretación del mundo político que dejan esas elecciones hacen los principales actores, fundamentalmente el más importante de todos, que es el gobierno. En una cena que te escuché hace poco, diste un discurso formidable, hablaste un poco de lo que tiene que ver con estilos, formas que no acompañan desde Poder Ciudadano desde hace muchos años. Antes eran muy contestatarios para con Cristina Fernández de Kirchner y hoy lo mismo ocurre con aspectos que hacen a el desenvolvimiento del presidente en la función de presidente. El grito, el destrato, cierto desapego a las normas, etcétera. ¿Crees que también eso debe ser parte del cambio? Sin duda. Poder Ciudadano lo que nos preocupa no es tanto, digamos, ser contestatarios con uno u otro gobierno, sino que aspiramos a que haya una sociedad más transparente, un ejercicio de la política más transparente, una sociedad más integrada y una democracia que funcione mejor y con mayor calidad. Muchas veces los gobernantes no ayudan a eso y, bueno, o abusan un poco de poder o transgreden ciertas normas o toman decisiones. Limitan, restringen, erosionan la democracia, como decíamos antes, en algún punto. En este caso, lógicamente, el gobierno actual también tiene, digamos, sus actitudes o reacciones que no favorecen a un funcionamiento aceitado, efectivo de lo que esperaríamos del funcionamiento de una democracia. ¿Qué es lo que revisarías de los 2 primeros años fundamentalmente? ¿La restricción que se estableció en la Ley de Acceso a la Información Pública o algunas otras cosas? Eso es un punto central dentro de una serie de cuestiones de funcionamiento institucional, ¿no es cierto? Vos hace un rato mencionabas que en la entrevista anterior la reacción del gobierno frente a una insistencia del Congreso. Bueno, correcto, hay cuestiones que son constitucionalmente claras y sin embargo no se
Muchas, acá, en los primeros 2 años, el nombramiento de jueces por decreto. Nombramiento de jueces por decreto. La restricción por decreto del acceso a la información pública para nosotros es muy importante porque la información pública es la principal herramienta que tienen todas las ciudadanías de todo el mundo a lo largo de la historia para conocer los actos de gobierno y qué es lo que hacen los funcionarios en nuestro nombre y con nuestro dinero. Hace un año el gobierno emitió un decreto que restringe mucho la posibilidad y el derecho de la ciudadanía de saber qué es lo que hacen los funcionarios en nuestro nombre y pone a discrecionalidad de los funcionarios en decidir qué requerimientos de los ciudadanos pueden contestar y cuáles no. Y cuáles no. ¿Cuáles son de la esfera privada? Exacto, sí, de la esfera privada y no tan privada, porque hay también algunas instancias de información pública que no refiere a la vida privada de las personas. Por ejemplo, Poder Ciudadano fue la primera organización que pidió la información de las entradas a la Quinta de Olivos y a la Casa de Gobierno. Ahora es mucho más común, pero cuando nosotros hicimos ese pedido por primera vez, y pedimos explícitamente que no queríamos información sobre, por ejemplo, las salidas y las entradas registradas de la hija del presidente Macri o de la esposa del presidente Macri. Nosotros no, eso sabemos de antemano, que no tenemos por qué saber y además por una cuestión de seguridad pública no se tiene por qué saber. Correcto. A qué hora salen. Pero si entran funcionarios, si entran jueces o si entran otras personas a la Casa de Gobierno o empresarios a la Casa de Gobierno Olivos, eso sí es información de interés público. Y Olivos eso, igual entra todo el tiempo gente que no está registrada. Además, dicho sea. Bueno, eso es otra discusión, ¿no es cierto? Eso es otra discusión, es como el financiamiento de las campañas. Hay una parte que podemos objetar, pero también sabemos que hay una parte que va por un carril oscuro al que no tenemos ni idea de la recaudación o de los gastos de campaña. Ese es un aspecto que la política tiene que discutir, el financiamiento. Yo creo que la política lo tiene... O cumplir la ley alcanzaría, actual. O reformarla o actualizarla. La ley cumple con muchos requisitos y la última reforma es del año 2019 e incorporó, por ejemplo, la bancarización de los aportes de campaña y, por lo tanto, la trazabilidad Correcto. De lo que los partidos rinden a la justicia después. Pero sabemos que hay mucho dinero que no pasa por ahí. El problema de la ley es que asume que todo lo que los partidos gastan en campaña es lo que declaran en la cuenta única destinada a tal fin. Y lo que a nuestro criterio habría que hacer es reformar para tratar de generar investigaciones un poco más certeras acerca de cómo se gasta, porque cuando vemos en general las cifras o los porcentajes o la relación entre de los gastos de los partidos, entre los aportes públicos y los aportes privados de campaña, nos damos cuenta que ahí hay algo que no tenemos, por supuesto, la prueba, porque los hechos de corrupción se trata de... Claro, lógico. Se mueven las sombras y en la oscuridad. No dejan registro, no quedan guardados, no dejan firma. Pero cuando hay una sospecha fundada de que hay elementos que nos permiten suponer que se está gastando dinero que no se está declarando, lo más sano para la política, pero también para la sociedad civil de reclamarlo, es que haya instancias de fiscalización de todos los gastos que se realizan en campaña. Ha sido un enorme placer, Martín. Gracias. Al contrario, para mí. Este ratito para con nosotros. Muchos éxitos. Gracias. Me dicen que finalmente hay intervención a esta hora.